Soy Miguel Ortega y hoy en España es Voz estamos con Gregorio Hernández, que nos ha traído un ejemplar de su libro y vamos a hablar de economía, vamos a hablar de consejos para jóvenes, vamos a hablar de bolsa, de cómo poder invertir, de cómo asegurar un capital futuro, así que seguro que esta entrevista os va a gustar mucho y os va a ser muy útil. Así que con ello y con Gregorio vamos a empezar la entrevista. Vale, pues estamos con Gregorio, ¿qué tal? Hola Miguel. Vamos a hablar hoy un poco más de economía, así que si quieres comentarnos un poco, porque tenemos aquí un libro tuyo, pero no es el único que has escrito, así que si quieres comentarnos un poco tu andadura en lo que es la economía. Sí, pues mira, yo en la economía, en la bolsa, soy autodidacta, entonces he escrito 11 libros. Este es el último que publiqué y tengo además pues, una web que se llama invertirenbolsa.info. Fundamentalmente lo que hago es enseñar a la gente a aprender a invertir en bolsa a largo plazo. Porque tú estudiaste informática, ¿no? Yo hice la carrera de informática, ¿Y hace 3 años. en qué punto decidiste que lo tuyo era invertir en bolsa? Bueno, a mí la bolsa me gusta desde niño. O sea, yo desde que era pequeño invertía en bolsa. Lo que pasa es que hice la carrera y acabé en el 92, me parece, y 93. Y la situación de trabajo pues no era muy buena, como es ahora, ¿no? Entonces vi que la situación no era buena y me parecía que no iba a mejorar mucho en cuanto al trabajo. Entonces fui dedicándole cada vez más tiempo a la bolsa porque vi que no era un complemento necesario porque solo con el trabajo no iban a ir las cosas. Y creaste una página web en el 2007, ¿no? Sí. Es la que ya nos has comentado. ¿Y cómo pasaste de tener un foro donde supongo pues, escribirías tus opiniones o cosas acerca de la bolsa a plantearte lo que es escribir un libro y llegar no solo a escribir uno ni dos, sino, como decías, 11 libros, de los cuales uno es el más vendido en el tema económico en Amazon, luego el tercero también es tuyo, el quinto creo, el sexto? O sea, ¿cómo se llega de simplemente tener una página web, lo que puede ser un foro, a tener libros en el top 10 de Amazon? Pues pasó que en el foro la gente me pedía que escribiese libros. Y entonces el foro lo creé en 2009 dentro de la web y ya en 2011 publiqué el primer libro. Entonces se vendió muy bien, la gente le gustó y pues lógicamente seguí escribiendo más libros de diferentes temas de la bolsa, de la economía, de las pensiones y todo esto. Vale, Gregorio, nos están diciendo ahora muchos indicadores, a lo mejor no tanto indicadores, pero sí lo que se llaman a veces especialistas y entendidos, que viene una crisis, iba a venir, ahora resulta que viene. ¿Qué opinas tú como entendido? ¿Qué nos dirías? Pues yo este tema lo veo un poco distinto porque, como te decía, yo terminé la carrera en el 92 y yo creo que es que desde entonces, y incluso desde antes, siempre hemos estado en crisis, o sea, el trabajo nunca ha ido bien realmente. Entonces no es que haya una crisis, sino que yo creo que este sistema no funciona, cada vez va peor, y lo que hay que hacer es cambiar el sistema. Entonces no se trata de poner unos parches para mantener o intentar mantener este sistema y superar esta crisis, entre comillas, o la que venga, sino cambiar el sistema para que la sociedad funcione de una forma completamente diferente. Porque esto que tiene ahora, si se supone de buena crisis, desde que estas ha sido lo normal en los últimos 30 o 40 años, por lo menos, que llevo yo con uso de razón en este tema. Estos parches, como la inyección de masa monetaria, lo que hacen es aumentar esta inflación. O sea, lo que decías, los parches al fin y al cabo lo que hacen es ir aumentando y aumentando y aumentando para que no haya una crisis como que explote un globo, sino se va inflando y cada vez más, ¿no? ¿Qué tipo de parches utiliza el sistema, el Estado sobre todo, como los que dices? Pues mira, el sistema actual, realmente la clave es que se basa en concentrar la propiedad de riqueza en una minoría y que el resto de la población lo que haga sea solo trabajar. Entonces eso lo hacen con unas leyes muy sencillas, pero están tapadas con un montón de sobreinformación y de ruido. Lo que hay que hacer es cambiar eso, fundamentalmente con el sistema de pensiones y la utilización del suelo, para que la propiedad de riqueza se reparta entre todo el mundo. Porque mientras eso no sea así, las condiciones de trabajo cada vez van a ser peor. Verás que eso se suma una cosa. Como las pensiones son una estafa piramidal, pues eso lo que quiere decir es que lo que llaman pensiones realmente son subsidios a gente que lo ha perdido todo. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años, en las últimas décadas?
Pues que la gente que vive de una pensión, que en principio parece algo bueno, pero realmente es la cantidad de gente que está arruinada y la tienen que mantener los jóvenes, cada vez es mayor. Entonces ya son 9 millones de personas arruinadas que tienen que mantener los jóvenes. Eso es una locura que no se puede mantener. Hace a lo mejor 20 años, los arruinados, que se llaman jubilados, eran 2 millones o 3. Cuanto más tiempo pasa, si ves la pirámide poblacional, la edad de jubilación es el corte en el que la gente se arruina y ya tiene que empezar a vivir de subsidios. Entonces, al avanzar el tiempo, pues lo que va sucediendo, vamos a volver es que cada vez el número de personas arruinadas es mucho mayor. Entonces, claro, lógicamente la sociedad, los que trabajan tienen que trabajar mucho más para mantener cada vez a más gente arruinada. Entonces, pues te digo que esto no es una crisis, sino que es que hay que cambiar el sistema completamente. ¿Qué sistema crees tú que sería el más indicado para evitar este tipo de problemas que comentas? Pues mira, el sistema actual se basa en 3 cosas, que es la estafa piramidal de las pensiones públicas. Con esto hacen que la gente está todavía trabajando y cuando llega el día de la jubilación no tienen absolutamente nada. Ellos creen que tienen un derecho moral, pero realmente no tienen un céntimo a su nombre. Entonces han estado toda su vida trabajando y llegan a arruinarse. El siguiente tema es la intervención del suelo, que hace que las viviendas cuesten mucho más de lo que valen, con lo cual la gente trabaja y la mayor parte del dinero, una parte se la da a la estafa piramidal de las pensiones y lo pierde completamente, y otra parte muy importante lo usa en comprar una casa por mucho más de lo que vale. Y la tercera parte es encarecer las necesidades básicas para que sobrevivir sea muy caro. O sea, la electricidad, por ejemplo, cuesta el triple de lo que debería costar. Y lo mismo pasa con la ropa, con la comida, con mantener tu casa, con todo esto. ¿Qué se consigue con eso? Pues que el trabajo que hace la gente produce una cantidad de riqueza. Y la riqueza que recibe la gente por ese trabajo la utiliza la mayor parte de la población simplemente en sobrevivir. Pero claro, la riqueza se ha creado y está a nombre de alguien. Entonces ese alguien es una minoría. Con estas leyes lo que se hace es que la mayor parte de esa riqueza va a una minoría. Pasa igual con el fomento de la vivienda en alquiler que hacen muchos partidos políticos. Eso es una inmoralidad porque supone las viviendas van a ser de alguien. Entonces si no son de la gente, que son los que pagan alquiler, son de alguien que cobre ese alquiler. ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es justo lo contrario de esas 3 cosas. En las pensiones pasar al sistema de capitalización para que la gente, en lugar de llegar a los 65 años completamente arruinado, pues llegue teniendo 1 millón de euros, 2 o 5, lo que sea. Te hablo de mileurista, no del presidente de Coca-Cola. Liberalizar el suelo para que comprarse una casa sea muy barato. No te la compras nunca, o sea, no te la compras con lo que lleves en el bolsillo, pero tiene que ser muchísimo más barato de lo que es ahora. Y luego, suprimir todos los impuestos a las necesidades básicas para que el gasto en vivir sea muy barato. Porque una cosa que angustia muchísimo a la gente, que te angustia quedarte el paro, es que simplemente vivir es muy caro. Pero si vivir te cuesta esto, los impuestos son todo esto. Realmente el coste es esto. Entonces si quitas todo este sobrecoste, vivir sería muy barato. Y la tensión y el estrés y las depresiones que tiene la gente no las tendría. ¿Crees entonces que lo que normalmente se llama el estado del bienestar, que es pretender efectivamente esto, que las necesidades básicas puedan quedar cubiertas mayoritariamente por los impuestos o por poca inversión del propio ciudadano? ¿Crees que esto no hace que sea más barato lo que estamos comentando, lo que es vivir, sino que realmente cuando más barato es vivir es cuando no interviene este Estado con impuestos? Claro, esto lo encarece mucho. O sea, el mayor negocio que hay es el Estado. No son ni las drogas, ni el tráfico de armas, ni nada, eso es el Estado. En España son 500.000 millones el presupuesto del Estado, o sea, no hay un negocio más grande que eso. Y lo que hay que hacer, aparte de bajar los impuestos, es muy importante lo que te digo, de que la gente tenga conciencia de que tiene que ser dueña de parte de la propiedad de la riqueza que hay en el mundo, porque es que eso es fundamental. O sea, la idea que hay en España de que la única forma honrada de ganar dinero, entre comillas, es trabajar, eso ha sido un desastre para la sociedad. ¿Consideras capitalista? Pues es que yo no me considero de ninguna ideología, porque como te explico aquí, creo que todas las ideologías son un engaño. Entonces, de una forma o de otra,
lo que hacen es engañar a la gente para acabar concentrando la propia riqueza en muy poca gente, en una minoría. Entonces el sistema actual, yo le llamo el sistema actual porque si te fijas, la gente que se considera de izquierdas dice es que el capitalismo tiene todos estos problemas y tal y cual. La gente que se considera de derechas dice es que vivimos en un sistema socialista y por eso tenemos todos estos problemas. Entonces lo que está claro es que el sistema actual nadie lo sabe definir. O sea, a nadie le gusta y entonces como a nadie le gusta le pone la etiqueta contraria a la que él se considera que tiene. O sea que tú entonces no te consideras, no te encasillas, por decirlo así, en ninguna de Ninguna las... ideología, ¿no? Yo creo que hay que aplicar el sentido común y es que las ideologías están ideadas para enfrentar a la gente. ¿Sabes? Ponerse una etiqueta y ir contra la etiqueta contraria y a favor de una etiqueta. Pero la propia objetividad, ¿qué sistema de los más frecuentes te parece el mejor en lo que es la gestión económica? Fuera de lo que es ideología y todo, sino objetivamente, si tuvieras que elegir uno para España que se implantara mañana, ¿cuál elegirías? Pues elegiría este que no tiene ninguna etiqueta, es que es el sentido común. Son los tres pilares que te he dicho, porque realmente ningún sistema termina realmente de repartir la propiedad de riqueza entre la gente. ¿Qué le dirías, Gregorio, a jóvenes a lo mejor como yo de 21 años o un poco la gente que esté preocupada por el futuro de la economía en general o el futuro de sus pensiones, el futuro de su vivienda, de sus ahorros? ¿Qué le dirías tú desde la experiencia de haber escrito 11 libros y desde tu conocimiento también? ¿Qué mensaje le transmitirías o qué consejos le darías para no tener el día de mañana problemas con su economía? Pues yo diría que es muy importante que se entere de cómo funciona la economía en la parte básica. O sea, cómo funciona este sistema y cómo habría que cambiarlo. Porque, como te decía, hace 30 años que empecé a trabajar y ya estábamos en crisis, lo que se llama crisis, y no hemos salido de ella, ni tiene pinta que vayamos a salir. Y eso es porque el sistema está hecho de tal forma que a la gente le va a quedar peor. Entonces, si ese sistema no se cambia, pues va a valer de poco que estudien muchas carreras, muchos másteres y que cada vez trabajen más horas en vez de 8 o 10 y luego 12, porque el sistema está mal hecho. Entonces, mientras el sistema no se cambie, la población genera mucha riqueza, pero la propiedad de esa riqueza va a muy pocos. Entonces, hay que cambiar eso para que la gente efectivamente genere riqueza, pero esa riqueza, la propiedad se reparta entre toda la población, porque es la forma en que les va a ir bien. Y vuelvo al caso de las pensiones, lo que te decía, cada vez hay más jubilados, pues eso realmente lo que quiere decir es que cada vez hay más gente arruinada que lo ha perdido todo, que la tienen que mantener los trabajadores, cuando realmente debería ser al revés. O sea, si hubiésemos tenido un sistema de capitalización desde el principio, los pensionistas no llegarían a los 65 años arruinados, sino que llegarían con un patrimonio importante. Vivirían de las rentas que irían de ese patrimonio, que esas rentas ellos se las gastarían, y esas rentas irían a los jóvenes en forma de sueldos muy altos, porque los jubilados serían ricos, lo que se llama ahora ser rico, gastarían mucho y ese dinero que gastasen iría a los jóvenes. ¿Crees entonces que algo...? Entonces, un momentito, lo que pasa es justo lo contrario. Los jubilados, en vez de llegar a la jubilación ricos, llegan completamente arruinados. Entonces los jóvenes no reciben dinero de los jubilados, sino que son los jóvenes los que tienen que mantener a esos jubilados arruinados. Como cada vez hay más jóvenes jubilados arruinados y menos jóvenes, pues si no se cambia el sistema, a los jóvenes cada vez les va a ir peor. Por eso el tema de las pensiones, los jóvenes lo suelen ver como algo muy lejano para cuando ellos sean mayores, y realmente lo que más ha marcado su vida desde que nacieron, y son los que más que se tienen que preocupar por cambiar ese sistema lo antes posible. Porque mientras este sistema siga, a ellos les va a ir cada vez peor. Y bastante peor, mucho peor a los jubilados. ¿Crees entonces, viendo el énfasis que haces en las pensiones, que algo que debería hacer casi que sí o sí cualquier joven es buscar un plan de pensiones privado, ya que, como decías, puede que llegue un punto en el que esas pensiones sean insostenibles, o bien por esa pirámide que decías, o por ser una propia pirámide, esa estafa piramidal, como decías antes? ¿Qué recomendarías a esos jóvenes también que a lo mejor no tienen tanto dinero, cómo pudieran empezar a crear este plan de pensiones o a poder guardar un capital o invertir un capital que le pudiera garantizar una renta el día que se jubilen en caso de que no tengan la propia pensión del Estado, de que ésta sea insuficiente? Pues sí, desde luego tienen que, o sea, es que todo el mundo debería invertir. Eso debería ser una cosa natural como comer o como respirar.
Entonces los jóvenes lo que tienen que hacer es empezar a invertir lo antes posible. Pero yo les recomiendo que lo hagan directamente en acciones en lugar de en planes de pensiones. Porque los planes de pensiones, preguntadas por las ideologías, la capitalista dice que hay que invertir en planes de pensiones. Bueno, los planes de pensiones realmente están pensados para los gestores y no para los partícipes. Entonces, para que tengas una idea, imagínate dos personas que tienen 100.000 euros, bueno, la cifra da igual, pongo 100.000 porque sea una redonda, ¿vale? Y lo invierten durante 40 años. En esos 40 años la bolsa sube un 10% de media. Pues el plan de invertir en acciones tiene 4,5 millones. Si lo meten en planes de pensiones, si los planes de pensiones le cobran un 2% al año, que parece poco, pues tienes solo 2 millones. Si te cobran un 3%, que es una comisión que ha sido muy normal hasta ahora, pues tienes 1,5 millones. Es decir, tiene la mitad o tercera parte que tiene las acciones. Con lo cual, ¿por qué dan el sistema actual, por qué da ventajas fiscales a los planes de pensiones? Pues porque benefician lo de los gestores. O sea, detrás de cada ventaja fiscal siempre hay un lobby. Detrás de la ventaja fiscal a las viviendas, a la compra de vivienda, pues estaban los recalificadores de suelo, que eran los que no han mirado realmente con eso. Y detrás de las ventajas a los planes está el lobby de los gestores. Entonces yo les recomiendo que inviertan directamente en acciones, no en planes. Y esto es importante porque yo defiendo el sistema de capitalización de las pensiones y mucha gente dice que el de Chile es malo. Y efectivamente el de Chile es malo porque les obligan a meter el dinero en planes de pensiones. En Chile tienen este sistema, ¿no? El de capitalización. Sí, pero con planes de pensiones. Entonces la gente gana mucho menos y ganan mucho más los gestores. Y aparte, al principio de que en planes de pensiones, cuando la persona empieza a trabajar, empieza a acumular dinero en el plan de pensiones. Cuando se jubila se empieza a comer y cuando se muere no le queda casi nada. Con las acciones, cuando se jubila, sigue creciendo el patrimonio que propiedad de su hijo y entonces este es el cambio de verdad de la sociedad. O sea, pues como viven los ricos, que viven heredando y a todo el mundo gustaría hacer eso, pues es que lo natural sería que todo el mundo viviera así. ¿Y no crees que eso tiene más riesgo? Puede que por lo que la gente suele utilizar estos planes de pensiones es porque tendemos a creer que son más seguros que lo que es invertir en bolsa. Es que los planes de pensiones lo que hacen es invertir en bolsa, pero quedándose la mayor parte del dinero que tú ganes en los gestores. O sea, el riesgo es el mismo y te cobran algo que es descomunal, que como por ejemplo el trabajo que hacen. Entonces, si la gente lo entiende, perderá ese miedo y verá que es mucho mejor comprar una serie de cosas. Y al plan de pensión lo que haces es comprar acciones de Iberdrola, de Coca-Cola, de BBV, de Elia, de AENA, de todas estas empresas. Pues en vez de que lo haga el gestor, te cobres la comisión, se lleve casi todo, te lo compras directamente y te ganas. Hablando de los gestores, se está diciendo últimamente que de la gestión pasiva de estos planes, de estas inversiones que se hacen, está ahora mismo en una crisis. ¿Nos podrías explicar la diferencia entre la gestión activa y pasiva y si crees realmente que entra en una burbuja que puede explotar o que puede conllevar a una crisis, esta gestión pasiva de la que hablas? Bueno, a una crisis económica no, pero sí, te cuento cómo. La gestión activa de los fondos es lo que la mayoría de la gente cree que es un fondo o un plan de pensión. Bueno, lo que la mayoría de la gente cree que es un fondo o un plan de pensión, que consiste en que tú metes el dinero y el gestor va tomando decisiones. Compra lo que cree que es más barato, vende lo que cree que es más caro y tal. Esa es la gestión que se llama activa, porque el gestor toma decisiones activas. La gestión activa es muy cara. Es la que te cobra las comisiones que te decía. Entonces, hace unas décadas, pues se vio que hicieron unos estudios, se vieron que los gestores activos ni siquiera tenían la rentabilidad del índice con dividendos. El índice con dividendos, para el que no lo sepa, es lo que ganaría el que comprase, podríamos decir, cualquier cosa a cualquier precio, con los porcentajes que forman el índice IBEX o ISP o SP o el que sea. Entonces, esto sorprendió mucho porque en principio se suponía que te cobra mucho por hacer esto, debería hacerlo mejor que el índice. Al ver que no era así, pues se surgió la idea de invertir directamente en el índice. Es decir, si Telefónica pesa un 10%, el Santander un 8%, Repsol un 5% tal, pues la gestión pasiva consiste en comprar tu dinero
invertir tu dinero en esos porcentajes sin pensar en qué acciones estás comprando ni en nada. Solamente compras eso y ya está. Como aquí nadie trabaja, digamos, pues las comisiones eran mucho más baratas. Y entonces la gestión pasiva, pues normalmente gana la activa. Eso ha hecho que haya mucha gente que se decida por esta forma de invertir. Esta forma de invertir, la activa, de invertir en índices, pues tiene otra serie de problemas, como por ejemplo que son un poco técnicos. Cada vez que compras en un índice, compras más de lo que está más caro y menos de lo que está más barato. Eso es justo lo contrario que quiere hacer todo el mundo. Entonces la gestión activa es mejor que la pasiva, pero las acciones son mejor que las dos. O sea, comprar directamente acciones es mejor que las dos. Y ya para finalizar, pues darle las gracias a Gregorio. Gracias, Recordaros que en Amazon están todos sus libros, ¿no? Sí. Y que son muy interesantes, la verdad. Tiene 11, o sea que tenéis para leer bastante y que realmente es algo yo creo muy importante que no se da en las escuelas, que apenas se da en las universidades y que la gente en definitiva no tiene el conocimiento económico que requería y que esperemos que hoy, pues gracias a ti, tengan un poco más y que puedan seguir Es que si la gente sabe aprendiendo. cómo funciona la economía, este sistema actual no sería posible. Estaríamos en otro sistema y eso es lo que no quieren, ¿sabes? Pues eso, invitamos a todos a que entren en la página web y que busquen sus libros y si pueden y quieren seguir aprendiendo, pues que los adquieran. Así que de nuevo muchísimas gracias por estar hoy aquí y esperemos que podamos aprender todos un poco más. Muy bien. Gracias.